¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. En esta nuestra octava temporada al aire, gracias al canal por la confianza y por dejarnos trabajar con esta absoluta libertad que hemos tenido realmente un desarrollo periodístico sin ningún tipo de inconvenientes y bueno, es reconocer a esta señal de cable que nos ha permitido trabajar, insisto, con tanta libertad. En este primer programa del año vamos a hablar de educación, que es un tema que nos preocupa mucho, y de la situación de la capital de la provincia. De educación vamos a hablar con la ex ministra de Educación, Claudia Balaguer, de la provincia de Santa Fe, actualmente diputada provincial por el socialismo. También vamos a dialogar con una dirigente sindical de la Unión Docente Argentina, la secretaria general Gilda Galucci. Y de la capital de la provincia vamos a hablar con una concejala, dirigente del peronismo, Jorgelina Mudalel, para hablar un poco de lo que está pasando en la capital santafesina en materia de infraestructura, algunos aumentos que se están dando, que no hay mucha conformidad realmente de los vecinos, entre otros temas. Insisto, gracias a esta señal de cable por permitirnos trabajar y tener la confianza que desde el año 2014 realmente tenemos y estamos muy agradecidos. Nos vamos al corte y nos metemos en la primera entrevista. Como decíamos, estamos con la doctora Claudia Balaguer, ex ministra de la provincia de Santa Fe de Educación y actualmente diputada de la provincia también de Santa Fe. En un tiempo difícil, realmente se ha formado, un poco respondiendo a nuestra argentinidad, ¿no? Una nueva grieta, presencialidad sí, presencialidad no, padres preocupados, madres que realmente se preguntan. Hay muchos chiquitos y chiquitas, digamos, que tienen sus también cuestiones de salud. Uno piensa qué va a pasar, porque también de eso se está hablando poco, más allá de las enfermedades que puedan tener preexistentes los docentes. Muchos chiquitos viven con sus abuelos también, sus abuelas. Pero antes de meterme en el tema educativo, doctora, y aprovechando un poco su formación profesional, su amplia trayectoria en el mundo académico, es consultarle cuál es su visión respecto de lo que está pasando con la pandemia. Realmente, bueno, a uno que se informa a diario, podemos elegir los 3 diarios principales de Argentina y encuentra todos los días noticias distintas. Eso a lo mejor a uno se llama una sobreinformación, pero en realidad es que todos los días salen estudios nuevos y a veces se contradicen. Bueno, usted sabe mucho de bacteriología, doctora, de química, conoce mucho, y este costado de la salud usted representa tal vez un sector clave para lo que es la salud en este tiempo. Poder escucharlo un poco qué piensa de esto que está pasando, que está impactando en algo que también la apasiona, que es la educación. Sí, bueno, lo primero que creo que hay que decir es que la pandemia no es una casualidad, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, esto es algo que nos cayó de rebote, no sabemos de dónde viene. Y la verdad que muchos especialistas en el mundo ya están estudiando que es probable que tengamos a futuro cada vez más seguidos este tipo de episodios, que hay que recordar que provienen también de un sistema que está llegando al agotamiento, que es este sistema de explotación de los recursos naturales al máximo, que impacta, por supuesto, en el ambiente, que impacta en nuestra forma de vida. A veces nos cuesta verlo, pero esto está relacionado con muchas otras cosas, con la producción de alimentos, con el consumo de alimentos, con la deforestación y el avance de un montón de animales hacia las áreas urbanas que antes no existía. Impacta también en el comercio de animales salvajes que muchas veces desconocemos y que es un comercio internacional que mueve millones y millones de dólares. Bueno, todo esto termina siendo que lo que se llama salto de especie. ¿Qué quiere decir salto de especie? Que un microorganismo que es natural de un animal determinado
pueda pasar al hombre, ¿no? Entonces pasa al hombre porque, bueno, hay deforestación y muchos animales recorren a los centros urbanos, porque hay una producción intensiva de alimentos, estas granjas masivas como los feedlot, como las producciones de cerdos en China, que ahora también se habló mucho. Yo escuché a un profesional veterinario decir lo que usted decía. Mire qué casualidad, yo escuchaba a un profesional veterinario días anteriores en un canal nacional que hablaba precisamente de lo que había pasado con los bisones, creo que en Dinamarca, justamente por esta cuestión gregaria de encerrarlos y producirlos en gran cantidad, que permitía este cultivo, ¿no? de estos microorganismos o virus, con lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, entonces esos virus o bacterias que tenían como nicho ecológico un animal salvaje, por ejemplo, ahora pasan al hombre y para el hombre son totalmente desconocidos. Y por eso se produce esa respuesta inmunológica, pero que es insuficiente, esa escasa posibilidad de defendernos ante ese ataque natural. Y por supuesto desconocemos medicamentos que se pueden aplicar, desconocemos vacunas que se pueden aplicar. Y la verdad que, bueno, hay que decir que si bien la ciencia en tiempo récord ha llegado a un número importante y una variedad importante de vacunas, y seguramente en el futuro también de medicamentos, estos son episodios que se pueden repetir con otros virus, con otras bacterias, si no cuidamos el planeta. Básicamente, creo que ahí está de lo que todavía no hablamos y tenemos que hablar y muchísimo. Hay algunas visiones que indican de que hay que investigar bien qué está pasando con esto, porque puede haber sido provocado por el hombre en un laboratorio. ¿Te acuerdas con esa visión o la ve un poco conspiranoide como por ahí? ¿Se sabe realmente qué pudo haber pasado con esto? Siempre se hablan de este tipo de cosas, ¿no? Que se acuerdan, a lo mejor con el VIH se decía lo mismo, que podía haber sido un experimento fallido o que haya habido una fuga de un laboratorio. La verdad que esto es bastante menos probable que entender que hay cambios naturales que se dan por estos saltos de especie. Estos saltos de especies pueden darse. Y reitero, se dan porque estamos haciendo las cosas mal como seres humanos, porque estamos sobreexplotando la naturaleza y estamos invadiendo todo, y eso va a tener consecuencias. Va a tener la consecuencia que ya tiene del cambio climático, que esto lo palpamos, pero también va a tener la consecuencia de las pandemias. Y hay que hablar mucho de esto porque en educación, y ahí ya entramos al tema, hay que educar en ambiente. La educación ambiental es fundamental, tiene que ser parte de todos los planes de estudio y tenemos que generar cada vez más conciencia en los chicos, en los jóvenes. Doctora, hay una cuestión que tiene que ver también con cómo se precipitó todo esto y cómo nos preparamos, ¿no? El año pasado fue una cuarentena muy extensa. Hoy pareciera que nos animamos a todo, como que nos estamos yendo de esta Argentina pendular siempre de un extremo al otro. Usted conoce de lo que está hablando porque estudió el tema, al menos desde una rama de la ciencia, todo lo que tiene que ver con lo que está aconteciendo. ¿Es viable la presencialidad? ¿Es un riesgo muy alto? Bueno, de acuerdo a quien uno lea, dice hay un 8% de la juventud que se va a contagiar indefectible. El otro dice no, el riesgo... ¿Qué hay de cierto en todo esto? Sobre todo con esta pareciera cuestión viral que va a venir de Brasil, un nuevo virus ahí, una nueva mutación. ¿Cuál es su visión respecto de esto? Yo creo que la presencialidad es posible, pero es posible con todos los cuidados necesarios, ¿no? Así como hemos habilitado algunos clubes a los que asisten también los chicos y los jóvenes, como hemos habilitado actividades deportivas, como hemos habilitado tantas cosas con el cuidado necesario, bueno, de la misma manera podemos habilitar las escuelas. Si bien yo siempre digo que no es comparable, ¿no? Porque esto también es un argumento bastante remanido. Está todo abierto, menos las escuelas. Y la verdad que nadie tiene en cuenta, por ejemplo, en Santa Fe, que habilitar las escuelas es mover todos los días en el mismo horario a 1 millón de personas. No es lo mismo que los bares, no es lo mismo que los clubes, no es lo mismo que los casinos, no hay nada que se mueva todos los días en el mismo horario en 1 millón de personas como se da con las escuelas. Y que involucre obligadamente al núcleo familiar, porque
y al transporte público y a todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Así es, pero la verdad que la bimodalidad me parece acertada en líneas generales. Pienso que es adecuado esto de trabajar en las escuelas más grandes con la mitad de los chicos, que haya alternancia entre la presencialidad y la virtualidad, o la semipresencialidad en el caso de los chicos que no tienen todavía acceso a conectividad o a dispositivos digitales. Esto me parece acertado. Lo que estoy viendo es que estamos en febrero y todavía esto no está planificado y no está comunicado adecuadamente, porque los docentes, las directoras de escuela, los padres, la familia, todos tenemos que saber cómo se va a dar esta bimodalidad, que va a ser algo nuevo. No es lo del año pasado ni es lo del anteaño. O sea, tenemos que saber exactamente de qué manera se va a dar, cómo va a estar planificado, para que dé los mejores resultados, que creo que es lo que todos queremos, ¿no? Al margen de las distintas visiones o de las distintas posiciones, todos queremos que la educación vuelva a funcionar adecuadamente, vuelva a dar respuestas, y sobre todo que los chicos y las chicas salgan de los encierros, que se encuentran ya con situaciones de angustia, con situaciones socioemocionales complejas, que solo lo resuelve la presencialidad. Eso es realmente una gran verdad. ¿Cómo se logra un gran consenso con digamos, actividades tan distintas? Porque acá no solamente hay que ver qué pasa intramuros, sino antes de que ingresen a la escuela. El transporte público, el transporte escolar, que muchas familias lo utilizan porque trabajan, el traslado. Muchas veces un papá le hace el favor al otro, le lleva a su hijo, al otro día le lleva a su propio hijo en el mismo habitáculo de un auto. Es realmente un consenso y una planificación, como usted dice, muy grande. A mí me preocupa porque no la tengo clara todavía. No sé si usted la tiene clara, pero es como que no está bien precisado en qué contexto realmente se vuelve a la presencialidad. No, la verdad que no se ve esa planificación, que eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Porque queda muy poco tiempo y porque todos tenemos que saber exactamente qué se va a hacer en cada escuela. Esto también el verdadero protocolo lo tiene cada director, ¿no? Exactamente, y tiene que haber un lineamiento claro, y tiene que haber apoyo, y tiene que haber computadoras, y tiene que haber elementos de limpieza, y tiene que haber asistentes escolares para higienizar en los recreos. Bueno, son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta, que es lo que todavía no sabemos cómo se va a dar. Yo creo que esto están faltando las famosas mesas de diálogo, ¿no? Que propusimos nosotros desde la legislatura, que en cada regional de educación se puedan conformar esas mesas de diálogo para que los padres estén más tranquilos, para que las directoras de escuela estén más tranquilas y para que los chicos tengan realmente lo que necesitan, porque creo que es trabajo y es inversión lo que necesitamos, ¿no? Dos pilares básicos para que la educación vuelva a funcionar en la presencialidad, pero reitero, con un modo diferente al habitual. Entonces, eso requiere un trabajo adicional. No es que prendo la luz de vuelta de la escuela y ya está todo funcionando como era antes, normalmente. No, hay que repensar, bueno, por ejemplo, ¿qué asignaturas vamos a dar presenciales y cuáles a distancia? ¿Qué módulos? ¿Qué trabajo interdisciplinario? ¿Qué rol van a tener los padres? Porque volvemos a que los padres van a tener que colaborar. No va a quedar. ¿Cómo los padres van a colaborar? O la persona a cargo. Exactamente. ¿En qué tiempo los docentes van a trabajar todos los módulos que van a dar en la virtualidad o en la distancia? Sí, se va a necesitar más personal, porque también hay una cuestión que tiene que ver, que usted lo mencionaba con lo de edilicio. Le escuchaba a la ministra decir, bueno, las escuelas están, permítame personalizarlo, como las dejó Balaguer. O sea, si podían dar clase antes, se puede dar ahora. Pero yo entiendo que la pandemia necesitó un esfuerzo mayor en determinadas cuestiones, precisamente porque hay otra aireación, un montón de cuestiones que usted estaba marcando. ¿Qué se dice frente a eso? Porque hay una discusión también política en el medio, no lo vamos a dejar de desconocer, que se ha politizado mucho el tema, ¿no? Sí, la verdad que yo quisiera salir un poco de esa politización o esa cuestión personal de la ex ministra, la actual ministra. Yo creo que
responsablemente todos tenemos que abrir el diálogo y trabajar por la educación, ¿no? Las escuelas están peor que como las dejamos. ¿Por qué? Porque tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, en las grandes ciudades, la verdad que hubo lamentablemente mucho vandalismo, mucho robo, mucho descuido de las instituciones educativas, bueno, la misma problemática de inseguridad que vivimos en todos lados. Entonces, a lo mejor una directora hoy va a la escuela y encuentra que le faltan un montón de cosas. Me parece que ahí hay que poner un foco muy importante en cómo vamos a abordar escuela por escuela esta problemática. Inversión en infraestructura hace falta siempre. Son 3.500 edificios educativos. Mantener, si a uno le cuesta mantener su casa, claro, porque se le rompe algo, porque se le llueve un techo, bueno, imagínense 3.500 edificios, bueno, algunos por los que transitan cientos de estudiantes todo el tiempo. Entonces, bueno, la inversión en mantenimiento, que nosotros hemos hecho mucha, nuevas escuelas, que también por supuesto hay que mantenerlas, y también esto que hablamos, ¿no? Nuevos espacios para el apoyo escolar. Hay muchos chicos que no van a volver en las mismas condiciones que otros, porque se han desconectado, porque ya los docentes no los pudieron encontrar más, porque de alguna manera se alejaron del sistema Los que educativo. Han desertado o abandonado de alguna manera hay que buscarlos también. Hay que buscarlos y hay que buscar espacios, tiempos, docentes abocados específicamente a esos estudiantes, porque no van a estar en igualdad de condiciones con respecto a otros. Entonces ahí necesitamos una tarea de equidad educativa, lo que llamamos la justicia educativa, cómo vamos a apoyar a los que más lo necesitan, que también siempre fue mi gran preocupación. Ahora, ¿cómo usted habla del apoyo al estudiante, ¿no? Ahora, ¿quién apoya al docente? Porque también para el docente hay muchas cuestiones nuevas. Se ha hecho cargo de repente de la tecnología que a lo mejor era la tiza del pizarrón, de golpe fue una computadora, en algunas llevó toda una adaptación, y la verdad que dicen que la inteligencia a veces es adaptarse, a saber resolver problemas, ¿no? Y han sido muy inteligentes los docentes en todo esto, pero siguen teniendo la necesidad de tener apoyo. Sí, claro, han creado alternativas nuevas los docentes, ¿no? Cuestiones pedagógicas, didácticas, que quizás antes no se hubieran imaginado, las han desarrollado y las han creado en este tiempo. Entonces eso hay que aprovecharlo también, porque muchas van a ser experiencias sumamente positivas para la semipresencialidad, para este sistema mixto. Entonces, bueno, allí es importante también tener un diálogo, un acompañamiento. Yo veo, por ejemplo, en otras provincias, hubo una distribución de computadoras en algunas provincias. Hubo hasta un rescatar computadoras que habían quedado adentro de las escuelas y distribuirlas entre docentes y estudiantes que las necesitaban. Hubo un trabajo pedagógico que se acercó también con un abanico de opciones para que los docentes tomaran entre todas esas variantes las que más les resultara en su escuela y con su grupo de alumnos. Yo creo que lamentablemente eso faltó en Santa Fe, ¿no? Es una pena porque tenemos mucha gente muy preparada, muchos docentes capacitados para hacerlo, y que lo han hecho de manera horizontal y diría hasta entre docentes, compañeros y amigos, ¿no? Bueno, te paso lo que yo sé, te acerco mi experiencia, te alcanzo todo lo que aprendí para que vos puedas aplicarlo, pero lo que no hubo fue una política pública ministerial. O sea, todas esas redes son maravillosas y dan excelentes resultados, pero mucho mejor si hay una política pública provincial que las apoye y las fortalezca. Claudia, hay también un rol, insisto, muy importante en lo que pasó y en lo que se viene, que es de la familia. Y a mí, tal vez me voy a ganar la insatisfacción de mucha gente, pero me da la sensación de que muchos padres dicen, ay, que vuelva la presencialidad porque no los aguanto más en mi casa. O que vuelva la presencialidad porque el pediatra me dijo que está angustiado, como usted decía, que está mal, el club me queda lejos, necesito la escuela. Y la verdad que no va a ir todos los días a la escuela. Entonces el mensaje también es para ver cómo acomodamos el tema familiar, ¿no?
La verdad que ese es un problema, porque la escuela, además de todo lo que hace, Claro. es una organizadora de la familia. Realmente hay un horario donde, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres podemos trabajar muchas veces porque tenemos el apoyo de la escuela. Y por supuesto que hay una organización de horarios, de hermanitos, de abuelos, todo se mueve en relación un poco al horario escolar. Bueno, me parece que esto no tiene una solución definitiva todavía, que hay que repensarlo, que hay que prestar atención a ayudar a los padres. Por eso yo decía, sería muy importante ese diálogo de la comunidad educativa, ¿no? De la comunidad educativa para poder acompañarnos en este proceso que va a ser totalmente nuevo. Va a haber que organizar también esto de que los hermanitos puedan tener la misma Sí, cuando tienen presencialidad. distinta edad, No va a ser muy ingresan en distinto complejo. horario. Claro, va a ser muy complejo. Por eso también es importante el apoyo de estas instituciones que llamamos socioeducativas, ¿no? Los clubes, las vecinales, el apoyo escolar que muchas veces se organiza desde distintos lugares y que incluso podría dar trabajo a los docentes reemplazantes. Vuelvo a la profesional de la salud. Hay muchos padres con miedo. Dicen, ¿qué va a pasar si yo lo mando a la escuela? Claro. Claro, ¿Cómo por se eso los vamos a convence? tener... Porque esto que va a ser obligatorio volver a clase. Entonces, ¿cómo se convence? Claro. Y además con padres que por ahí tienen enfermedades. Dicen, la verdad que si a mí me agarra, es una Yo situación días difícil. previos invitaría a grupos de padres, mostraría cómo está mi escuela, si yo fuera directora, ¿no? Invitaría a grupos de padres, mostraría cómo está mi escuela, le explicaría cómo van a ser los procesos de higiene, les mostraría que tengo un stock de lavandina, de alcohol en gel, de barbijos para los chicos que eventualmente puedan ir sin barbijo. Les explicaría cómo higienizar los barbijos. Hay muchísimas cosas para tener en cuenta en cuanto a higiene y seguridad, ¿no? Pondría en funcionamiento los comités mixtos de higiene y seguridad para que estén ahí apoyando también con los docentes y con los gremios. Bueno, me parece que todo ese trabajo es el que falta y reitero, queda muy poco tiempo, así que hay que apostar. También hay algo que me decía un amigo que tiene hijos más o menos de la edad mía, me decía, ¿y qué? De un día para el otro los chicos van a tener tantas horas puesto un barbijo y van a tener el distanciamiento con amiguitos que por ahí hace tanto que no ven. También va a haber un trabajo previo a lo mejor de la familia de preparación, digamos, en relación a eso, porque puede ser un shock para la criatura de un momento para el otro estar tantas horas con la cara tapada si es que este tiempo no practicó, digamos, por alguna salida. Es todo un tema también, ¿no? Sí, muchas experiencias de algunos lugares demuestran que los chicos se adaptan fácilmente, más fácil quizá que los adultos. Claro, aprenden, se adaptan, comprenden, pero hay toda una elaboración de esto. O sea, como vos decís, no puede ser de golpe, tiene que ser charlado en la familia, charlado en la escuela, hay que buscar las formas de hablarlo también. Una pandemia es algo muy grave y tampoco hay que asustar a los chicos, sino que hay que hacerles comprender cómo es este proceso. Muchísimo trabajo, mucho trabajo, nuevamente, mucho trabajo y mucha inversión. Creo que es lo que necesitamos hoy. Como última consulta, ¿qué mensaje tiene, ¿no? para aquellos que tienen algo que hacer en el sistema educativo y qué llamamiento haría en este tiempo tan difícil? La verdad que el año que no se da clases y en edades tan sensibles como un chico que está en una etapa del desarrollo determinada, produce realmente una huella en su memoria, esponja, que realmente se va a acordar toda la vida, así que es un momento que hay que prestar mucha atención, me parece, ¿no? Sí, yo reitero, convocaría al diálogo y a la comunidad educativa toda, ¿no? A mí me parece que esto no puede ser un capricho de nadie, ni puede ser una imposición de nadie. Tiene que estar muy hablado, muy charlado, muy planificado, muy trabajado en familia. Nosotros teníamos
habíamos tomado de España particularmente un proyecto interesantísimo que se llama Comunidades de Aprendizaje, porque entendemos que es una comunidad realmente la que tiene que trabajar para fortalecer la educación de un niño, ¿no? Hay frases súper interesantes como la de Mandela, ¿no? Que se necesita un pueblo entero para educar a un niño, y la verdad que esas cosas hay que retomarlas. A veces parece que los padres nos desentendemos un poquito de todas esas horas que están los chicos en la escuela, o que los docentes decimos, uy, me vienen a hablar los padres, la verdad que me complican la vida. Bueno, hay que empezar a limar esas asperezas, hay que empezar a trabajar en conjunto y pensar fundamentalmente que la educación es un derecho, es un bien público, es universal, es lo que le da posibilidades realmente de progreso y de desarrollar su proyecto de vida, no solo individualmente a cada uno de nuestros chicos y chicas, sino a la comunidad toda. Entonces, pensando en esa trascendencia enorme que tiene la educación, creo que tenemos que poner ahí nuestra mejor voluntad y nuestro mejor empeño. Ojalá que se cumpla algo que dijo un poco empezada la nota, que es despartidizar esto. Creo que ahí es donde se está haciendo el principal daño, y le voy a decir, un poco habiendo nacido, como le digo siempre, en la tierra de Estanislao López, me está molestando bastante que la vidriera nacional hable todo de capital, que no deja de ser una de las capitales más importantes del mundo, pero no deja de ser una ciudad. Nuestra provincia tiene muchas, por ejemplo, localidades. Entonces me parece que el problema tiene que ser una discusión más federal, porque todos los argentinos vivimos en este país, no solamente los que viven en capital. Pero bueno, es un comentario que le quería hacer porque me parece que este tipo de entrevistas suman un poco para sacar eso de que hablamos solamente de lo que pasa en una ciudad. Muchas gracias, doctora. Así es, totalmente de acuerdo, y bueno, muchísimas gracias por la entrevista, como siempre, Maxi, y bueno, un saludo muy pero muy grande a toda tu audiencia, que sé que es amplia y territorialmente muy distribuida en toda la provincia de Santa Fe. Con mucho esfuerzo vemos como la arañita ha ido tejiendo, así que bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Nota22.com. Información. Esta semana se reunieron en Santa Fe los principales dirigentes docentes de esta querida provincia, con el ministro de Educación de la Nación, que vino a Santa Fe un poco en su recorrido nacional a promover la presencialidad. Estamos en contacto con Venado Tuerto, una, insisto, de las dirigentes más importantes de la provincia de Santa Fe, en este caso del sindicato UDA, la secretaria gremial Gisla Galucci. Vemos alguna imagen ahí donde está hablándole al ministro Trota, que además usted ya lo conoce por su rol de dirigente nacional también de la entidad. La presencialidad, pareciera que hay un consenso general mayoritario en relación a esto. Ahora la pregunta es, bajo cualquier consigna, bajo cualquier situación, o hay pretensiones para volver a la presencialidad. Buenas noches, ante todo. Gracias por la invitación. Y bueno, es cierto, ayer participó UDA de la reunión con el ministro Trota y el gobernador. Y sí, o sea, UDA, los docentes y UDA quieren volver a la presencialidad. Pero esto no se tiene que dar bajo condiciones específicas, tanto de salud como de infraestructura. ¿Por qué digo esto? Con respecto a la salud, no solo debemos cuidar la salud de los niños, de los alumnos, de las alumnas, de los docentes y del personal que trabaja en las escuelas, sino también cuidar el ámbito, o sea, la familia o las personas con las que conviven estos integrantes de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque es un porcentaje muy grande de la población que se pone en riesgo. O sea, los chicos pueden vivir con los padres, con los abuelos o tíos, y los mismos docentes. Profe, se moviliza alrededor de 1 millón de personas con el sistema educativo santafesino. Exactamente.
Y así que bueno, esas condiciones de salud tienen que ser, o sea, no son negociables. Esa es la realidad. Las Sí, condiciones de salud tienen que estar. el docente va a tener una nueva exigencia, que es la cuestión sanitaria. Va a estar al frente de un aula con alumnos y alumnas a los cuales va a tener que también de alguna manera observar en esta cuestión del cuidado, Exactamente. ¿no? O sea que se le da un nuevo rol al docente de los que históricamente se le han ido sumando, con una infraestructura como está y cuál es la situación de las escuelas. Entiendo que hay muchas escuelas que han sido en este periodo destruidas, vandalizadas totalmente. Exactamente. En varios lugares de la provincia. La infraestructura de las escuelas debe estar claramente como corresponde. ¿Por qué? Porque acá hay una realidad. Todos conocemos los protocolos que se elaboraron, de la cual nosotros fuimos partícipes para poder regresar a las escuelas. Pero son escuelas que han estado un año cerradas y algunas están en muy malas condiciones. Más allá de que tengan, sí, les hayan mandado las partidas nacionales y provinciales para arreglar, porque las aulas son muy chicas en la mayoría de los casos. Después hay que poner otros lavatorios, otros bebederos, que haya ventilación, que tengan agua potable. Eso es lo que hay que garantizar. Y con respecto a lo que dijiste del vandalismo que han sufrido, UDA está muy preocupada por esto, y por eso fue que se hizo a nivel provincial un relevamiento de las escuelas, que ese informe ayer se lo entregamos en mano al gobernador, quien realmente se vio muy interesado en recibirlo, porque, o sea, cuando no es las bombas de agua, son los equipos de aire acondicionado, han roto los talleres, se han robado los equipos tecnológicos, han dañado, rotura de vidrios, pintadas, o sea, todo eso que para todos aquellos que conformamos la comunidad educativa es tan importante. Cada mobiliario que se roba de una escuela cuesta muchísimo reemplazarlo. Es tan costoso y nos cuesta tanto a los docentes, perdón, más que los docentes, a la escuela, poder tener todas estas cosas. Todo es un sacrificio. Así que bueno, si están esas condiciones, se va a volver. Hay también el ánimo de todos es volver. Hay una realidad también de que los delegados van a hacer un seguimiento, ¿no? Y delegadas de la situación, ¿no? En el ámbito escolar y en la escuela que no se estén en las condiciones, se hará lo que los delegados de UDA van a acompañar a los docentes cuando se comience, cuando sea el regreso a clase, para controlar y observar si realmente las condiciones y los protocolos se están dando. Gilda, ¿qué va a pasar con el salario? Realmente, esto es una opinión personal, creo que el año pasado la pandemia ha permitido un poco a la política hacer fuerza en determinadas retracciones, ¿no? Respecto de la inversión en educación. Este año con la presencialidad va a haber otra posibilidad en el marco de los supuestos planes de lucha que puedan llevar adelante, van a tener otra fuerza. Este es un análisis político que hago de la situación. Sí. Pero ¿qué va a pasar con el salario? Bueno, la realidad con respecto a los salarios, a nuestros salarios, es que nosotros, el último aumento genuino que se tuvo, sin contar el 6% de diciembre, fue en el año 2018, que terminó en diciembre y en enero y febrero con la aplicación, o sea, la aplicación de la cláusula gatillo en ese momento. Después, lo único que hemos tenido, que durante hasta agosto, septiembre, no recuerdo,
fueron bonos no remunerativos, no bonificables. Y después en diciembre fue cuando nos dieron ese 6% de aumento más bonos. Estos bonos realmente alivian el bolsillo, porque tenés más dinero en el bolsillo. Pero nosotros ya nos habíamos perdido la costumbre de tener sumas no remunerativas no bonificables. Entonces realmente vemos y vamos el viernes, ya estamos citados a las 10 de la mañana a la reunión paritaria con mucha preocupación porque el trabajo que han hecho los docentes es invalorable y han trabajado más horas de las que les corresponde. Bueno, y eso de alguna forma, y va a seguir, porque más allá que se vuelva a la presencialidad, el sistema va a ser bimodal, presencialidad y virtualidad, y esto va a continuar. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es un gran reconocimiento del salario y que el aumento sea un aumento genuino, porque eso implica también que se va a beneficiar a los pasivos. Sheila, hablaste con Perotti, con Trota, con Cantero, un poco preocupada por todas estas cuestiones en estos días, fundamentalmente en esa reunión, pero un poco sobrevolando Santa Fe para tener una imagen general de esto. Insisto, sos dirigente nacional de la entidad y también estás en la caja complementaria para la actividad docente. ¿Cuál es el panorama nacional de la cosa? Porque hablaba con la ex ministra Balaguer hace instantes y la verdad que yo un poco, como medio de comunicación, estoy molesto porque se mediatiza mucho la discusión de una sola ciudad, que es lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires es una de las más importantes del país, pero no deja de ser una ciudad. Santa Fe tiene más de 360 localidades, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la realidad general del país? No va a ser fácil todo esto, ¿no? No. Una cosa es la Ciudad de Buenos Aires, que además tiene, creo que aproximadamente un 65% de escuelas privadas y el resto públicas, de gestión pública. Entonces las van a volver de forma distinta. Pero el resto del país, cuando hablamos del interior del país, la mayoría son de escuelas de gestión pública. Y realmente, si no se mejoran las condiciones de los edificios escolares, va a ser complicado poder volver a esa presencialidad con que tanto se anhela. ¿Me entendés? Sí, es muy interesante el dato que das vos, porque si más del 50% de las escuelas en Capital Federal son de gestión privada, donde hay empresas educativas que se hacen cargo de esa infraestructura, porque el Estado las controla, pero no es el Estado el que está invirtiendo en eso, salvo las subvenciones que tienen que ver más con que son subsidios al salario del docente, ¿no? En el interior la mayoría de las escuelas son de gestión estatal, lo que implica una mayor presencia del Estado. Y bueno, conocemos el estado de muchas provincias, NEA, NOA, y ni hablar a veces de nuestra propia provincia. Entonces no va a ser, insisto, fácil todo este proceso. No va a ser fácil el proceso. Y vuelvo a repetir lo que siempre digo, y que lo que decimos en UDA. Esta pandemia lo que mostró eran las grandes dificultades que tenía la educación argentina, en todo sentido. Porque, por ejemplo, vos decís, bueno, va a ser bimodal, perfecto, pero la virtualidad, el tener fibras ópticas en todas las provincias, no es tan sencillo, porque no hay. Es un deseo, claro, pero lamentablemente si comparamos con Capital es la ciudad capital, ahí tienen todo. Por eso yo digo que a veces interior, no. Por eso yo, salvo algunos dirigentes sindicales, salvo algunas excepciones, me parece muy bueno que se pueda discutir y se pueda llevar esto de que no es la discusión nacional lo que pasa solamente en la ciudad autónoma, sino que realmente nuestro país es muy complejo en esto.
muy complejo. Y que dentro de todo Santa Fe también hay que tener en cuenta en relación a otras provincias, también, pese a las enormes dificultades, también está en un escalón también un poquito mejor, como por ejemplo Misiones, que no tiene agua potable, un montón de cantidad de escuelas. Entonces, exacto. Es muy por difícil. ejemplo, Maxi, ayer cuando hablábamos con el gobernador Perotti y le entregábamos el informe con respecto al relevamiento del vandalismo que hay, realmente charlábamos con él y yo le comentaba, porque vos sabés que yo soy del sur y acá hay localidades grandes, pero en general son localidades chicas, comunas. Es realmente la comuna quien, ante estos hechos vandálicos, es la que ayuda primero. Por ejemplo, en una localidad de acá, les robaron las bombas de agua que estaban en el techo. Esa escuela primaria tiene comedor. Entonces, ¿qué hacían? No era cuestión de hacer todo el papeleo y que llegara el dinero para comprar la bomba, etc. La comuna fue en socorro de esa escuela. Y al otro día, a los 2 días, ya tenían para poder reiniciar las actividades del comedor. O sea, realmente es muy preocupante. Pero bueno, es lo que tenemos. Y tenemos que tratar de mejorarlo muchísimo. Y dentro de todo, Santa Fe es una provincia importante. Imagínate, como vos dijiste, el NOA. Sí, presupuestariamente debería tener más facilidad. Más partidas. Te agradezco mucho, Gilda, como siempre. La semana que viene o la otra, algo te vamos a consultar, porque vamos a seguir todo este proceso de la paritaria provincial y nacional, también, que arranca la semana que viene. Sí, que nos interesa eso mucho. Lo anunció ayer el ministro. Nos interesa mucho el tema educativo. Eso lo anunció ayer el ministro Trota, de que la semana que viene tienen la paritaria nacional. Y bueno, y nosotros ya es oficial, la convocatoria es para el viernes a las 10 de la mañana, en forma virtual. Gracias, Gilda, un saludo para gracias a vos por la invitación. Los ciudadanos de Venado Tuerto. Como habíamos dicho, estamos hablando con la concejala de la capital de la provincia, Jorgelina Mudalel, del Partido Justicialista, en tiempos difíciles, siempre decimos, para la política, en esta nueva temporada 8 de Nota22.com. Gracias por estar en este primer programa, concejala, y un poco consultarte, ¿no? Cómo arrancó el año y cómo está la capital de la provincia, que, como siempre digo, insisto, es la capital de uno de los estados más grandes de nuestra querida Argentina. ¿Cómo estás, Maxi? Sí, la verdad que bueno, un año complejo, se fue un 2020 que queremos olvidar, y siempre esperanzados de que el 2021 sea un año de buenas noticias. La verdad que bueno, el inicio del año fue un año con lluvia, lo que ya está evidenciando que los barrios de la ciudad de Santa Fe están intransitables, una larga deuda que tenemos con nuestra ciudad, y la verdad que bueno, los vecinos están muy preocupados por el abandono que hay en la ciudad de Santa Fe con respecto al mantenimiento y la limpieza de la misma, de garantizar las funciones básicas que le competen al municipio, como alumbrado público, barrido, limpieza, por mencionar lo básico de lo básico. Y la verdad que bueno, estamos viendo que la gente no la está pasando bien en ese sentido. Todos los reclamos que estamos teniendo, que nos llaman a nuestros teléfonos, se conectan por medio de las redes, caminando por la calle, nos paran. Y la verdad que todas las preocupaciones de los vecinos y vecinas con respecto a la ciudad está vinculado a esto que te decía, que son las funciones básicas del municipio, porque la ciudad no está en buenas condiciones, falta refacción luminaria, es un pedido constante que nos hacen en cada caminata, en cada recorrido. Y bueno, desde nuestra banca estamos presentando los proyectos, estamos tratando de localizar a los funcionarios para pedir que por favor le den pronta respuesta a los vecinos y vecinas, y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido para que el Ejecutivo haga las obras necesarias para que los vecinos y vecinas puedan vivir en una ciudad más transitable, con las funciones
básicas del municipio aseguradas y bueno, trabajando en ese sentido. Jorgelina, se está hablando, bueno, lo dijo el gobernador Perotti esta semana, no está en discusión la vuelta a la presencialidad a las aulas, y en esta capital de la provincia hay muchas escuelas, y una de las cuestiones es el transporte público. Hubo un aumento importante, realmente que para una situación de dificultades de trabajo, de pandemia, donde la economía se contrajo mucho por la propia enfermedad, ¿no? Nos encontramos con este tipo de actividades. La gente se va a empezar a mover en colectivo. Bueno, una doble pregunta. ¿Qué te parece este aumento de colectivo que propuso el departamento municipal, que parece que no tiene marcha atrás? Y con respecto a lo que está haciendo el municipio en relación al cuidado de la salud, ¿no? De la gente. Recordemos que el sistema educativo moviliza a mucha gente diariamente. Bueno, la verdad que también nos preocupa el aumento del 46,53% del precio del boleto. Hoy el servicio de transporte público en nuestra ciudad no es de lo más eficiente, hay poca frecuencia, las unidades no están en buenas condiciones, y la verdad que algo que también nos preocupa es que el órgano de control propuso un aumento del 34,35% y el intendente lo llevó al 46,53%. Por lo tanto, estamos hablando de que fue un aumento superior a lo que sugirió el órgano de control en diciembre del 2020, algo inédito. También es importante mencionar una buena noticia, ya que estamos hablando del retorno a la escuela y del boleto. En la provincia de Santa Fe, cuando comience el año lectivo, va a empezar a regir el boleto educativo gratuito, que es algo que va a beneficiar mucho a los santafesinos y santafesinas en escolaridad, porque llega a todos los niveles y también llega al personal docente y no docente de las escuelas de toda la provincia. Es un derecho histórico que se ha conquistado, por fin vamos a tener nuestra provincia, bueno, en este caso nuestra ciudad, obviamente, el boleto educativo gratuito, que de alguna manera va a influir directamente en el bolsillo de todo el personal docente, de todos los estudiantes, para garantizar que el acceso al transporte no sea un privilegio, justamente por los altos costos que tiene el boleto, y a ni hablar ahora del nuevo aumento que lleva a que el precio esté en 42,50. La verdad que es un problema, pero también es importante dar un mensaje esperanzador a todos los estudiantes, al personal docente y no docente, de que el boleto educativo gratuito va a llegar, que bueno, va a abarcar a toda la población educativa, y eso va a ser de alguna manera un paliativo para toda la gente que se va a movilizar en transporte cuando inician las clases. Para el resto de la ciudadanía, que tiene que sufrir el aumento del 46,53%, donde el aumento es de más de 13 pesos, la verdad que es un problema. Al trabajador, al comerciante, al empleado del Estado. El impacto es directo en el bolsillo de la gente, y como te decía, se le suma a que el servicio de transporte público en nuestra ciudad no es de lo más eficiente últimamente. Necesitamos que el Ejecutivo Municipal controle ese servicio, que garantice que todas las personas que tienen que transitar la ciudad de Santa Fe a través del transporte público lo puedan hacer en buenas condiciones, que no peligre su trabajo justamente por no tener la buena frecuencia que necesitan para llegar a tiempo, que puedan transitar en unidades limpias y con todos los protocolos de higiene, entendiendo que seguimos en pandemia y que no tenemos que olvidar ese punto, que es importante que sigamos teniendo todos los protocolos de higiene y seguridad para que no suceda ningún inconveniente que permita que la gente no pueda transitar en los colectivos de forma segura. Bueno, nosotros hemos presentado cantidad de ¿Sabes qué? proyectos. ¿Por qué te preguntaba el tema de la vuelta a clases? Me refiero a la presencialidad, a clases hubo de forma virtual, ¿no? Porque no lo he escuchado manifestarse al intendente de Santa Fe en relación a la vuelta a clases, o por lo menos no he prestado atención lo suficiente a lo mejor, y no sé qué piensa y qué va a poner a disposición de la ciudadanía en colaboración, ¿no? Porque esto me parece que tiene que ser un trabajo de la familia, del Estado provincial y nacional en cuanto a los recursos, a los establecimientos, pero también del municipio, que es donde están enclavados los establecimientos, ¿no? Totalmente. Durante el verano se puso en marcha Verano Activa por parte del Ministerio de Educación, que es un programa para revincular a los chicos y chicas que no tuvieron acceso, que tuvieron dificultades durante este año de pandemia a través de la conectividad, que fueron muchos, porque la pandemia también vino a evidenciar las desigualdades que ya sabíamos que existían, pero que en temas educativos quedaron sobre la mesa y que marcaron muchos problemas para muchos chicas y chicas que no pudieron transitar un año académico normal de por sí por la pandemia, pero tampoco por no poder tener acceso a la conectividad
En ese sentido también es importante remarcar el proyecto que está en la Cámara de Diputados, de Santa Fe Más Conectada. Necesitamos que los diputados den tratamiento, necesitamos que todos los barrios de la provincia tengan acceso a Internet, porque ya no es un privilegio, es un derecho y es una herramienta necesaria para que los chicos y las chicas puedan acceder al sistema educativo. Hay que trabajar fuertemente en eso. Con respecto al municipio, el verano activa, todos los trabajos que se están haciendo en establecimientos de la provincia. No hubo coordinación municipal en este sentido, y bueno, seguimos trabajando para que la haya. Hemos presentado muchos pedidos de informes con respecto al sistema de transporte. En agosto del 2020 presentamos un decreto desde el bloque justicialista solicitando que el órgano de control se presente en el recinto, nos explique los aumentos que se venían y cómo estaba todo el sistema de transporte público en la ciudad de Santa Fe. No obtuvimos respuesta. El lunes anterior le presentamos una nota al intendente solicitando información sobre este aumento y sobre los cambios de recorridos. Estamos seguros que para cambiar un recorrido tenés que hablar con los vecinos y vecinas, por eso le solicitamos que hable con los vecinales, que convoque, que hable con los distintos barrios, porque más allá de que ellos manifiesten que hay solo un 3% de cambio de recorrido, ese 3% en un barrio puede implicar 5 cuadras de diferencia y ya le estás complicando muchísimo la vida a la gente. Y bueno, nosotros somos concejales, queremos ser la voz de los vecinos y vecinas, para eso tenemos que estar informados y por eso solicitamos pedidos de informe y queremos que el municipio nos comunique sobre todas estas situaciones, porque acá está en juego un servicio básico que es el transporte. Yendo un poco al plano político, ¿qué espera este año? ¿Qué esperanzas tenés para este año? ¿Hay algún rumor que el gobernador de la provincia quiere dar alguna impronta en relación a la juventud, a la gestión? Bueno, en el peronismo se habla de un trasvasamiento a veces nacional, darle un poco de lugar a lo que viene de abajo con fuerza, ¿no? ¿Tenés alguna visión con respecto de eso? Bueno, participás mucho también en lo que tiene que ver las actividades partidarias vinculadas a la mujer también, así que bueno, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Bueno, desde la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, que hoy está Celia Arena como Secretaria de Estado, se están trabajando muchísimo las problemáticas vinculadas a las situaciones de violencia por motivos de género, como así también a los temas que les importan a las juventudes. El ATR Juventudes es un programa que buscó financiar los proyectos e ideas y que va a seguir trabajando con las distintas juventudes de la provincia, a lo largo y ancho de la provincia, no solo en Rosario y Santa Fe. Encontramos diversas situaciones donde veíamos que había una centralidad en las dos grandes ciudades, las ciudades más grandes de nuestra provincia, pero queremos que todas las herramientas de juventudes lleguen desde Rufino a Florencia, a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe. Yo en mi caso, como concejala de la ciudad, estoy trabajando fuertemente para que esas herramientas lleguen a los distintos barrios, también con el Santa Fe Más, que es un programa vinculado a las juventudes. Siempre marcamos la intención del gobernador de continuar aquellas cosas que funcionaron y mejorarlas, como es el Santa Fe Más. Pudimos identificar un ejemplo como para que la gente comprenda la división geográfica, poniendo el hipódromo como el punto de inflexión que divide el norte y el sur. Vamos a dividir la ciudad en 3, del hipódromo para el norte, el hipódromo para el sur y después el distrito de la costa. Desde el hipódromo para el sur solamente en Nueva Oportunidad estaba en 6 barrios de 24, y del hipódromo para el norte en 18 de lo que restan hasta llegar a los 87 barrios que hay reconocidos en la ciudad de Santa Fe. La verdad que queremos que hay reconocido en Santa Fe, un buen dato ese. 27. En ese sentido queremos que el Santa Fe Más llegue a todos los barrios de la ciudad de Santa Fe, que llegue a todas las localidades, municipios y comunas de la provincia, y que le dé una herramienta real para que los chicos y las chicas puedan salir al mercado laboral, porque no solamente es un mero lugar de contención, queremos que los chicos se capaciten, que tengan una herramienta para después salir al mercado laboral y tener un oficio, un trabajo que les permita dar dignidad e independencia económica. Entonces venimos a trabajar fuertemente el Santa Fe Más desde ese lugar, desde el lugar de dar una herramienta a los jóvenes para que tengan una salida laboral, porque como bien sabemos, las desigualdades son las que generan todos los males en la sociedad. Es una bola de nieve de pibes y pibas que no pueden ir a la escuela porque no tienen acceso, porque no tienen plata para tomarse colectivo. Para eso está el boleto educativo gratuito. De pibes y pibas que no terminaron la escuela, hay programas desde la provincia para capacitarlos en oficio y para que se reinserten al sistema, como el Santa Fe Más y como otros programas que también hay desde el Ministerio de Trabajo de Nación. Omar es un gobernador que viene desde que tiene un amplio conocimiento en todo lo que es producción, en generar empleo, y vamos a trabajar
con todos los programas atravesados por esa matriz, para las juventudes y para también las personas que no son tan jóvenes, porque realmente el trabajo, como siempre lo decimos, es lo que dignifica, pero para que la gente pueda reinsertarse al mercado laboral tiene que haber políticas públicas claras que apunten a ese sentido, no solamente a contener lo social, sino a contener lo social, pero también a dar herramientas para que los pibes, las pibas y las personas que hoy están fuera del sistema puedan reinsertarse y tener un futuro mejor y una inclusión en un sistema que es cruel, que lo sabemos, donde la meritocracia siempre está sobre la mesa y donde el Estado tiene que intervenir justamente para nivelar para arriba para aquellos chicos y chicas que en muchos barrios no tienen oportunidades. Jorgelina, una pregunta con dos finales y agradeciéndote el tiempo. El tema de la seguridad que está impactando en toda la provincia y en Santa Fe, bueno, también ver un poco en qué está colaborando el intendente a partir también de la actividad que está haciendo la provincia y qué obras tiene prevista la provincia, un poco vos que seguís de cerca y bueno, le tirás un poco los pelos al gobernador reclamando, ¿no es cierto?, para la ciudad. ¿Qué tienen previsto para este año obras para la ciudad? Bueno, hay varios temas, hay que dejar en claro que hoy hay muchas obras que se están bajando en la ciudad de Santa Fe, que son con presupuesto provincial y presupuesto nacional. Sin ir más lejos, el viernes anterior estuvimos en Menchaca y Larrea, anunciando todas las obras que se van a hacer en el Viejo San Juan, el conocido Viejo Camino Esperanza de Gobernador Menchaca. Eso se hace a través del programa Argentina Hace, del Ministerio, del Gobierno Nacional, donde se invierten más de 200 millones de pesos en esa obra y que fue una gestión del gobernador Omar Perotti y que donde también se articuló con el municipio. Que eso es muy importante dar este mensaje, porque el gobierno de la provincia se está trabajando de forma mancomunada con los municipios y comunas, independientemente del color político. Y el viernes pasado estuvo el gobernador de la provincia junto al intendente Emilio Jatón abriendo los sobres, las licitaciones para que se empiece a reestructurar todo el trabajo del Camino Viejo que se va a llevar a cabo entre Larrea y Gorriti, que es una obra que va muy importante. En el inicio de este año también ocurrió lo del desagüe Espora, cuántos años, cuántas deudas, más de 12 años metiendo excusa para no terminarlo y finalmente se terminó, y todo eso se está trabajando dentro del marco del plan Incluir del gobierno de la provincia de Santa Fe. También se están llevando a cabo arreglos y desagües fluviales en distintos barrios como Centenario, en Villa Hipódromo, Nueva Pompeya. La verdad que se está trabajando de forma mancomunada, hay diálogo entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. Todo lo que el intendente plantea como una necesidad para los santafesinos y santafesinas, el gobierno de la provincia lo atiende y gestiona para que también cuando los recursos provinciales no alcanzan, haya recursos nacionales para garantizar las obras, para que los santafesinos y santafesinas puedan mejorar su calidad de vida. La verdad que hay que celebrar ese tipo de obras. Muchas veces no se anuncian con bombos y platillos porque la gente piensa que se está rompiendo una calle, pero en realidad se está llevando dignidad a los barrios. Y bueno, el plan Incluir vino para generar ese aporte y para trabajar de forma transversal, multiagencial, con todos los ministerios para bajar las herramientas al territorio y bueno, para conseguir los recursos y poder llevar a cabo las obras de infraestructura necesarias. En ese sentido es importante mencionar que, bueno, desde el municipio, algo que nosotros le marcamos cuando se aprobó el presupuesto, con respecto al otro que me preguntabas de seguridad, fue que faltó inversión en las cámaras de seguridad de la ciudad, que faltó inversión para que la GCI, que es la Policía Municipal, diciéndolo de alguna manera, para que tenga mayores recursos humanos y materiales para poder llevar a cabo un buen trabajo. Es fundamental que estemos coordinados los distintos niveles del Estado. Cuando llegó el gobierno de la provincia de Santa Fe detectó que en nuestra ciudad había columnas donde había cámaras del municipio y de provincia en una misma columna y que la información que tenía una cámara y la otra no se conectaban, no había información, no había un trabajo articulado. De esa manera se creó la mesa de coordinación de seguridad, donde se sienta en una mesa a los funcionarios provinciales y a los funcionarios municipales para articular todas las acciones que ocurran en nuestra ciudad. Desde tener cámaras que puedan conectarse a través de información o de no gastar recursos que en una sola columna haya cámaras distintas que no puedan conectarse. Todo eso se está estructurando a partir de esa mesa. Desde nuestra perspectiva, en el presupuesto de 2021 por parte del municipio, no hubo una inversión acertada de la demanda que hay realmente de seguridad, porque el problema de la seguridad, Maxi, hay que dejarlo en claro, viene desde hace muchísimo tiempo. La provincia de Santa Fe viene atravesando esta problemática de forma intensa.
Hay muchos proyectos que también están en la Cámara de Diputados, las leyes de seguridad para transformar la policía, para encontrar muchos y solucionar errores que venimos teniendo, porque es importante dar respuesta, pero bueno, necesitamos también que los legisladores estén a la altura de la circunstancia y que den el tratamiento correcto a todas esas leyes que vienen a cambiar la idiosincrasia muchas veces y la forma de trabajo, la forma de accionar sobre el delito de forma más activa y eficiente, porque claramente no está ocurriendo de esa manera. Hace muchísimos años que la provincia de Santa Fe en materia de seguridad está muy complicada y necesitamos hacer cambios estructurales y se está trabajando para que eso ocurra. Gracias, concejala, por este tiempo y le deseo un buen año. Gracias, Maxi. Abrazo y que el 2021 sea un año de buenas noticias.